establece, entre otras cosas, establece la obligación de comunas y municipios de presentar todos los años lo que se llama diagnóstico ambiental. Es decir, todos los años, cada 1 de octubre, las comunas y municipios de toda la provincia tienen que presentar lo que se llama diagnóstico ambiental. Ese diagnóstico ambiental, según la ley 10.208, que es la Ley General de Ambiente, tiene que portar las problemáticas y las amenazas que cada una de nuestras poblaciones tiene en sus localidades, ¿no? Y además una cosa más importante les exige a los municipios y comunas. Les exigen en ese diagnóstico ambiental establecer cuáles son las normativas ambientales que aplican en cada una de las localidades. Es decir, le pide esa ley que cada 1 de octubre presenten estos diagnósticos estableciendo amenazas, problemáticas y estableciendo qué normativa aplican en sus localidades. Lo que nosotros hemos descubierto con el correr del tiempo es que los municipios y comunas son remisos a realizar estos diagnósticos. Es decir, la ley 10.208 se sanciona en el año 2014, por lo tanto esos diagnósticos debieron estar desde el 2014 hasta la fecha, y lo que ocurrió es que como hasta el 2015, 2016, ningún municipio ni ninguna comuna cumplía esta manda de la ley, la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente, decidió enviarles una especie de formulario con múltiple opción para que cumplieran esta obligación de establecer esos diagnósticos ambientales. Lo que nosotros pudimos obtener y lograr en este último tiempo es que la Secretaría de Ambiente nos reconozca que solo 5 de cada 10 municipios y comunas de los 427 que tenemos en la provincia cumplen solo con esta obligación de llenar estos formularios y estos múltiple opción que manda la Secretaría de Ambiente, para a su vez la Secretaría de Ambiente cada 31 de noviembre elevar el diagnóstico ambiental provincial a la legislatura. Por lo tanto, uno puede inferir ya de antemano que no solo los diagnósticos ambientales de comunas y municipios están subhechos, es decir, tienen un déficit, sino que además el propio diagnóstico ambiental de la provincia de Córdoba, que eleva cada 30 de noviembre la Secretaría de Ambiente, mínimamente está sesgado. Es decir, mínimamente es insuficiente, porque 5 de cada 10 municipios y comunas de la provincia, solo 5 cumplen esta obligación, que además se simplificó realizándose este tipo de encuestas. ¿Qué hicimos nosotros en el corredor de Sierras Chicas, es decir, en los municipios de Sierras Chicas? Dijimos, bueno, si la provincia de Córdoba está transitando la peor situación medioambiental de su historia, bueno, tenemos que ir a preguntarle a intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales cuáles fueron los diagnósticos que hicieron, porque nos da la sensación, por la situación de colapso, que esos diagnósticos ambientales erraron, es decir, difiaron en los diagnósticos que estaban obligados a hacer. Quiero aclarar una cosa que me parece que es importante. Esta ley 10.208 es una ley que baja los estándares mínimos de protección ambiental que establecen los presupuestos mínimos a nivel nacional. Quiere decir esto que esta obligación de que cada comuna y municipio, cada 1 de octubre, presente los diagnósticos ambientales, está dentro de ese marco de desnutrición de los principios básicos que tienen las normativas ambientales nacionales. Es decir, la nación fija los presupuestos mínimos, pero la provincia de Córdoba en particular los baja cuando legisla esta ley 10.208. Es decir, que aún con presupuestos mínimos bajos, la provincia de Córdoba no cumple con la obligación en cada uno de sus municipios y comunas de presentar esta radiografía de nuestras problemáticas y amenazas en cada una de las localidades. Cada uno de nosotros tiene que ponerse a imaginar en cada uno de los pueblos en donde estamos, cómo están nuestros pueblos y qué posiblemente hayan puesto estos intendentes, intendentas, jefes y jefes comunales a la hora de cumplir con esta manda de la ley 10.208, ¿no? Entonces, volviendo a eso, sí, por favor. ¿Es público esto? ¿Esta información del diagnóstico ambiental es público o es solamente para la Secretaría de Ambiente?
No, esta información forma parte de la información pública ambiental. Es decir que claramente es una información a la que tendríamos que tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Córdoba. No solo por estímulo personal, no solo porque nosotros podemos de alguna manera estimular a las comunas y municipios, sino porque es una obligación de los intendentes y jefes comunales de informar a sus poblaciones cuáles son los diagnósticos ambientales que tienen y sacan en sus localidades. Así que, buena pregunta, claramente es una información pública por ambos lados. No solo tenemos acceso nosotros y tenemos el derecho de acceder, sino que es una obligación de quienes gobiernan, de quienes circunstancialmente gobiernan en cada uno de nuestros municipios y comunas, de entregar esa información, hacerla accesible a las poblaciones y que les llegue al mayor número de pobladores. Que esta es otra cosa que queda claro. Lo que hemos descubierto nosotros es que los pobladores de municipios y comunas desconocen absolutamente que existe esa obligación, que es una obligación muy importante, y quiero aclarar lo que dije recién de por qué la 10.208 baja los estándares. Y es porque a la vez que le exige al municipio y a la comuna presentar cada 1 de octubre este diagnóstico ambiental, no prevé ninguna sanción para el intendente, el jefe comunal, no tiene ninguna sanción. Esta ley 10.200 es un cúmulo de buenas intenciones, pero que no tiene ninguna sanción para el jefe comunal o intendente o intendenta que no cumpla con esa obligación de hacer los diagnósticos ambientales. Sí, perdón. Sí, es complejo, me parece, preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa el Ministerio de Ambiente? Porque es esa obviedad de, no me sale el término bien, pero la parte sesgada de lo ambiente y la vida. No quiero poner comillas en pelear, pero eso, ¿no? Ya el Ministerio de Ambiente tiene una postura que está directamente con el gobierno, igual esa parte es una parte más prolija, digamos, un acto más de amor, en vez de un acto de odio, como parece que son los actos y las decisiones. Claro, excelente, mirá, íbamos a llegar a eso, adelantémonos un poco si quieren. La provincia de Córdoba en particular fundó en el año 2001, a través de lo que se llamó la reforma de la superestructura legal de la provincia, que fue la reforma de la Constitución, una alianza estratégica en base a la cual se iban a extraer bienes comunes, se los iba a convertir en dineros y se los iba a concentrar en muy pocas manos. Esta alianza estratégica se llevó adelante a través de un cogobierno entre sectores concentrados de la economía y el sector de poder que circunstancialmente gobernaba la provincia y gobierna hoy la provincia. Y eso se trasladó aritmética y matemáticamente a municipios y comunas. ¿Cuál es el resultado de esa alianza? ¿Cuál fue el resultado de esa alianza estratégica? Estar transitando hoy la peor situación medioambiental de la historia, pero fundamentalmente teniendo una Secretaría de Ambiente que es la herramienta de ejecución de esas políticas que surgen a partir de esa alianza, ¿no? Vuelvo a insistir con esto porque es muy importante. Esa alianza estratégica se basó y se basa aún hoy en la extracción de bienes comunes, la conversión de esos bienes comunes en dinero y la concentración en muy pocas manos. Sí, por favor. ¿Qué herramienta se utilizó para hacer esa alianza? La primera fue la reforma de la Constitución. No sé si ustedes se acuerdan que en el 2001 fuimos todos los cordobeses y cordobesas a votar en un plebiscito porque el entonces líder del sector político que circunstancialmente gobernaba la provincia no podía hacer entrar en la legislatura la reforma de la Constitución que quería permitirle lo que él llamaba las leyes de reforma del Estado, ¿no? La ley de modernización del Estado, ¿no? Entonces, esto es un paréntesis, pero es interesante que evoquemos esas cosas porque fueron los antecedentes necesarios de la situación actual, ¿no? Nosotros fuimos a votar, no sé si ustedes se acuerdan, los más grandes, hay gente joven, pero los más grandes de nosotros nos acordamos porque fuimos a votar. Se votaba por el sí o por el no, si queríamos o no la reforma de la Constitución. Se votó en julio de 2001, ganó el sí, el 70% de los cordobeses y cordobesas votaron por el sí a la reforma de la Constitución y el 30% votamos que no, porque era una reforma que se enancaba en el desprestigio de la política. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? En ese entonces se decía que la reforma iba a abaratar los costos de la política.
Es decir, que los legisladores gastaban mucho. Recuerden que en esa época teníamos senadores y diputados, había una bicameral que se gastaba mucho, que los asesores eran vagos, que la política era cara, que en Córdoba había... Esa reforma de la Constitución, esa reforma, generó este problemón que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque 7 años después de esa reforma, el propio líder de ese sector, que circunstancialmente gobierna, llamó a creó una comisión para analizar los efectos de la reforma de la Constitución a través de un decreto. Y por eso también hay que hablar, no hay que olvidarse nunca del trabajo prolijo que hizo un sector de la Universidad Nacional de Córdoba. Nunca hay que olvidarse de eso, porque en ese grupo de expertos que convoca el gobierno, hacen un diagnóstico de la reforma y ahí establecen que después de la reforma, 7 de cada 10 cordobeses estaban poco o nada interesados en la política. Que es casualmente lo que nos pasó en 2015 y 2017, si uno analiza el movimiento electoral de los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba, está muy claro a dónde se apuntó con esa reforma. Pero no era el objetivo, ese no era el objetivo de ese sector de poder, el objetivo era apropiarse de nuestros bienes comunes. El objetivo que tenían era concentrar esos bienes comunes en muy pocas manos, en un sector muy concentrado de la economía de la provincia de Córdoba. Y eso dio un... Perdón, sí, adelante. No, pero cuando termine la idea no hay... Como para contestar. Del país, de todo, son anónimos casi, son familias así de las rutas del sur, la Patagonia los hicieron. Tal cual, Córdoba, y si ustedes se posicionan en cada una de las localidades, esos sectores de la economía concentrada también están acá, ¿no? También tallan a nivel local, a nivel comunal, a nivel municipal. Pero, volviendo a tu pregunta, esa Secretaría de Ambiente fue la herramienta que utilizaron a través de los estudios de impacto ambiental, de las audiencias públicas absolutamente desquiciadas a las que nos sometieron para aprobar emprendimientos públicos y privados en zonas absolutamente inadecuadas, que llevaron, vuelvo a insistir, a ese colapso ambiental del que habla Daniel tan interesantemente. Sí, perdón. No, me quedé con lo que decían las normativas que bajan los presupuestos mínimos nacionales. Eso me imagino que es ilegal, ¿o no? Parece hasta obvio preguntarlo, pero ¿es así? Totalmente, es absolutamente ilegal. Lo que ocurre es esto, que en un sistema democrático vos tenés pesos y contrapesos, y el Poder Judicial es un contrapeso muy importante, que si no funciona, te lleva a lo que estás viviendo hoy. ¿Por qué? Porque estas normas infra o inconstitucionales debieron ser sacadas por el Poder Judicial, que de oficio debió declararlas inconstitucionales. Esa es una omisión, esa es una deuda tremenda que tienen magistrados y funcionarios del Poder Judicial con la provincia de Córdoba y con todos los ciudadanos. Es decir, no solo fue el poder político. Y esto ocurrió, quiero aclarar, y quiero que quede claro, no porque haya algún negocio por parte de los funcionarios y magistrados. Lo que hay es sintonía ideológica. Los jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial tienen la misma sintonía ideológica que este sector de poder que generó esta alianza por la cual se iban a extraer bienes comunes, se los iba a convertir en dinero y se los concentraba en muy pocas manos. Eso es lo que ha pasado, y por eso mismo estas leyes que vos bien decís son ilegales. Claramente, yo diría que es básico para cualquier ciudadano darse cuenta de eso, porque bajaron los estándares mínimos de protección bajo los cuales vos ponés en situación de riesgo a tu población, igualándolos o superándolos, vos lo que haces es proteger a tu población, ¿no? Entonces, lo que hizo Córdoba desastrosamente fue bajar esos estándares, por lo tanto, ponernos a todos en situación de vulnerabilidad, claramente, y afectando 3 derechos que son fundamentalísimos, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho al ambiente sano. Que si ustedes, si pensamos 2 segundos, son derechos que cruzan transversalmente cualquier fenómeno de la vida en sociedad. No puede haber desarrollo, no puede haber trabajo, no puede haber educación, no puede haber justicia si vos no tenés garantizada para tu población los derechos a la salud, al ambiente sano y a la vida. En Córdoba se hizo exactamente al revés. Se privilegiaron derechos subalternos a estos 3, por lo tanto, hoy es más importante hablar de desarrollo, de dinero,
de Eso. emprendimientos, de gestión. Nosotros tenemos intendentes y jefes comunales que gestionan, son gestores. Se terminó la idea del político o la político estadista. Ya no hay más estadistas, nosotros tenemos gestores acá. Lo único que hacen es ver cómo gestionan, incluso muchos están orgullosos de eso. Si ustedes hablan con esos intendentes, con esos jefes comunales, están orgullosos de ser gestores, incluso las publicidades hablan de gestión. Los vehículos que consiguen dice gestión de... Tal cual. Eso es un atropello. Eso es un atropello que claramente está basado en eso que ocurrió en el 2001, que solamente lo evoco para que sepamos cuáles son las causas de transitar la peor situación medioambiental de la historia de la provincia, ¿no? Sí, ahí está. A veces surge esta duda cuando uno dice, ¿cuáles son los bienes comunes? Porque claro, uno no asocia que cuando viene un emprendedor inmobiliario y toma una zona de máxima protección, por ejemplo, zonas rojas establecidas por la ley 9814 y por la ley 26.331, que son zonas de máxima protección, que no deben modificar el uso de suelo y que deben ser protegidas a perpetuidad. Por ahí no advertimos que es precisamente ese hecho extractivo el que nos ha colocado en situación de vulnerabilidad. Es decir, ese emprendedor lo que viene a hacer es a ganar y a lucrar con ese territorio, ¿no? Que en la mayoría de los casos aparecen con la sintomatología de las máquinas estas amarillas que se llevan el bosque nativo puesto en una hora. Entonces, por eso muy bien, me parece excelente, nunca me la habían hecho, pero claramente cuando uno dice que extrajeron bienes comunes, es decir, se iban a encargar de extraer esos, estamos hablando precisamente de esas actividades, estamos hablando de las actividades mineras, por ejemplo, la actividad canteril que está absolutamente desbocada en la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos cuencas absolutamente afectadas por las actividades mineras, que entre otras cosas, y acá viene lo de bajar los estándares mínimos de protección, la Ley General de Bosques de la Nación, 26.331, establece que en zonas rojas no se puede producir el cambio de uso de suelo. En la zona de máxima protección no se puede producir el cambio de uso de suelo y son protegibles a perpetuidad. ¿Por qué razón es esto? ¿Por qué caracterizamos las zonas rojas como defendibles y protegibles a perpetuidad? Porque estamos previendo el carácter intergeneracional del derecho ambiental. Estamos diciendo, estas zonas tienen que satisfacer a través de servicios ecosistémicos de igual manera a las generaciones actuales como a las generaciones futuras. Por eso son intangibles. ¿Qué hizo la provincia de Córdoba a través de la 9814, que es la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo? Estableció en el artículo 37 que si aparece un emprendimiento canteril, no importa en qué zona de protección ese emprendimiento vaya a desarrollarse, ese emprendimiento se va a hacer. Ustedes advertirán la vulnerabilidad en la que nos colocaron con eso, ¿no? Porque en ríos, en nuestra zona, en Sierras Chicas, nosotros tenemos emprendimientos megacanteriles absolutamente desbocados que para que ustedes tengan una idea, en Sierras Chicas tenemos más de 10.000 hectáreas de bosque nativo afectadas a emprendimientos canteriles. Es así que hay científicos que hablan de mega minería de canteras. Así como hablamos de mega minería metalífera como el oro y la plata, en donde nosotros nos espantamos, bueno, en Córdoba tenemos mega minería de canteras. Canteras que sacan la piedra, que bajan la montaña para la obra pública de la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, porque encima hay como toda una política por detrás, publicitaria, que nos hace creer que esas montañas van para nuestras casas. Esas montañas van literalmente a la obra pública del gobierno de la provincia de Córdoba y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Nosotros hemos seguido camiones que bajan de Candonga, por ejemplo, de las canteras de Candonga, que son santafesinos. Y nosotros lo que decimos es que esa zona, nuestra zona en Sierras Chicas, excedió ya su capacidad de acogida, no tiene más para dar. Es más, yo diría que ya estamos en serios problemas porque
no sé si ustedes saben, tenemos vecinos y vecinas en Sierras Chicas que no tienen agua. Es decir, Eso te iba a preguntar, si el agua estaba dentro de los bienes públicos. por supuesto, claramente, sí, sí, sí. ¿Entendemos? Y eso tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial, con una visión de cuencas, de microcuencas y todo lo demás, que tiene que ver, es clave, eso se relaciona. Totalmente. Lo que está, no sé si escuchan, lo que está diciendo es si el agua es uno de esos bienes comunes. Claramente, para todos estos emprendimientos, les voy a contar una cosa. Cuando fuimos a la audiencia pública del emprendimiento inmobiliario en Unquillo, perdón, en la localidad de Unquillo, que se llama El Montecito. Hay un emprendimiento inmobiliario que quiere hacer 300 o 400 casas en un monte, en bosque nativo de excelente conservación, en una zona como la de Unquillo, que no tiene agua propia, sino que vive de otras cuencas. El emprendedor pedía 1 millón de litros de agua por día para las personas. Es decir, claramente el agua está dentro de esos bienes comunes que se extraen, se expolian, se convierten en dinero y se concentran en muy pocas manos. Claramente el agua. 1 millón, para que usted se dé una idea, 1 millón de litros de agua es lo que potabiliza por día la planta potabilizadora del río Ceballos, el dique La Quebrada, para 4 o 5 localidades. Para ese emprendimiento solo querían 1 millón de litros de agua. Perdón. Y no es que todos se espantaron, que la cooperativa de Unquillo se espantó 1 millón, o que el intendente o la intendenta de Unquillo se espantó. No, no. Le dieron la licencia para que, es decir, se la dieron, le firmaron y fueron capaces de firmarla. Y a esto voy con esta obligación que tenemos de mostrar estas cosas y darnos cuenta que este camino que hemos emprendido es realmente un camino muy, muy complejo, muy complejo. Perdón, está el señor, disculpe. Sí, yo te quería preguntar, bueno, un poco en las reflexiones que estás haciendo, incluso preguntarte cuántos municipios en la provincia de los 400 tienen aprobado el ordenamiento. Ninguno, ningún municipio, ninguno tiene aprobado. ¿Aprobado? Sí. Perdón. Hay uno solo. Perdón, ahí te cuento. No, Acá tiene, ¿no? Nono, ahí va. Entrar la sierra solamente Nono y Arroyo Los Patos. Bueno, permítanme defender mi ninguno. Permítanme defender el ninguno. Lo que han hecho los municipios, algunos de ellos, no digo que sea, después lo charlemos, lo que han hecho los municipios es hacer ordenamientos territoriales encubiertos. Porque la ley 10.208, para hacer el ordenamiento territorial, exige que vos abras el proceso de evaluación de impacto ambiental, que incluye el estudio de impacto ambiental y audiencia pública. ¿Se hizo eso? No se hizo. Se hizo el proceso de evaluación de impacto ambiental con estudio de impacto ambiental. Sí, evaluación ambiental. No es lo mismo. Solamente la audiencia. No es lo mismo. Son dos cosas distintas el estudio. Por eso digo, yo por ahí me arriesgo mucho, pero ningún municipio que nosotros... De acuerdo a la normativa internacional, es decir, ¿cuándo corresponde una evaluación ambiental y Claro. cuándo corresponde un estudio de impacto ambiental detallado o un estudio de impacto Claro. ambiental semidetallado? Según la ley 10.208... Para el caso de ordenamiento territorial, de acuerdo a la ley internacional, no lo Claro, hacemos. de acuerdo a la ley internacional no, pero de acuerdo a la ley 10.208, cuyo anexo 1, inciso 20, establece obligatoriamente el inicio del proceso de evaluación. Iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental es todo un camino, es todo un recorrido, ¿no? De todas maneras, eso seguramente es menos peor que no hacerlo. Claramente, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Sí. Perdón, Yo quería decir con lo que estabas diciendo recién, que estratégicamente se ha cambiado el concepto, ¿no? No son bienes ambientales, sino recursos ambientales. De ahí
que se cuelgan fácil para explotarlos después. Totalmente. Están calificados como recursos ambientales. Sí, no, el tema es es a través del ordenamiento ambiental, territorial, determinar la capacidad de carga, hasta cuánto soporta este ambiente la cantidad de gente y toda esta que estamos viendo que se está viniendo, porque está dejando Buenos Aires y ciudades grandes. Entonces eso es lo más preocupante. Es decir, no tener clara hasta dónde aguanta el sistema para soportar determinada cantidad de Yo gente. quisiera compartir ahí. Yo creo que sí se sabe, con lo cual se hace todo un lobby contrario y ahora van a subir, tratar de subir agua en contracorriente del dique de la viña a estos pueblos, con lo cual aumenta la capacidad de carga para el extractivismo minero, lo que pudiera venir después, como para lo inmobiliario. O sea, un arroyo de acá tiene X cantidad de agua para la gente. Olvidémonos de los recursos biológicos que de ahí continúan, ¿no es cierto? Olvidémonos, tiene tanta cantidad de agua, tanta cantidad de gente. Ahora, quiero poner más gente porque todo este faldeo es comercial, mucho más que los llanos que pudiéramos decir, bueno, llevamos los llanos, mucho más es comercial, los negocios inmobiliarios están puestos acá, bueno, traigamos agua contracorriente. Con lo cual es devastador para el ambiente. Por eso, sí, perdón. ¿Cómo lograste hablar de Córdoba, maestro? Porque es el país. El mundo por ahí no sé todos los rincones, pero el país está muy claro ahí, ¿o no? Sí, total. La política A mí me preocupa, está buena la aclaración, perdón Juan, creo que tenemos que empezarnos a ocupar de abajo hacia arriba. Yo creo que hemos perdido la perspectiva de que nosotros tenemos, el poder lo tenemos acá en nuestras localidades, en nuestras comunas. Hay que empezar a modificar y saber que quienes primero deben defender el territorio por constitución son los intendentes, intendentas y jefes y jefas comunales. Y sepan que salvo honrosas excepciones, ninguno puso ni los guantes en la provincia de Córdoba. No pusieron teniendo todas las herramientas en base a la autonomía municipal para defender sus territorios y evitar ese saqueo que se inició desde lo formal. Quiero aclarar esto, porque no es que solo este saqueo empezó en el 2001, ya venía de antes con Angelós y Mestre y con la Cabana y la Junta Militar, ¿no? Ya venía de antes. Pero lo que ocurrió en 2001 es que se firma, eso se escribe y se hacen leyes de reforma del Estado que son obligatorias para todos. O sea, por eso digo que esa alianza estratégica fue una alianza desde lo formal. Hubo una formalidad que antes no teníamos. Y a partir de ahí tenemos, ¿no? Una cosita más antes, Daniel, no sé si querés decir algo, cuyo último capítulo escandaloso es esta ley que sacaron ahora de reforma administrativa, reforma del Estado, la sacaron en plena pandemia, cuando todos estábamos en nuestras casas, los legisladores de la provincia de Córdoba, en donde nos sometieron a audiencias públicas virtuales. Dijeron que todos los ciudadanos a partir de esa ley somos ciudadanos virtuales en la provincia de Córdoba. Entonces vos tenés que tener un ciudadano 1, ciudadano 2 para poder ser y poder existir. Quiere decir entonces que la ley reconoce que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en Córdoba, porque hay muchos vecinos y vecinas que no tienen ni siquiera internet. Pero esta ley, votada por los legisladores, fue particularmente enderezada para las audiencias públicas ambientales, que dicho sea de paso, no son vinculantes, por lo tanto el secretario de Ambiente puede hacer lo que quiera, ¿no? Claramente. ¿No sigo o alguien quiere decir algo más? No sé. Juan tenía, ¿no? Juan, perdón. Sí. No, quería por ahí darle un poco más de forma al tema de los bienes naturales, ¿no? Y de alguna manera creo que hay que hacer un trabajo de alguna manera darle una el tema de los bienes naturales necesitamos reacondicionar los conceptos sobre qué son. Vos preguntabas sobre eso y la verdad que los bienes naturales son la garantía que nos da la naturaleza de poder seguir subsistiendo.
y no solo a nosotros, sino a todos los seres vivos que nos rodean, que por desgracia para ellos están en manos de una humanidad que está desbocada, ¿no? Y sinceramente en ese sentido estamos fallando muy mal. Se plantea ya desde hace un par de décadas el tema de darle una condición a los bienes naturales donde no tengan posibilidad de uso ni el Estado, lo que se identifique como bien natural, ¿no? Estas garantías que nos da la Pacha, como dijo acá Susana. Estos bienes naturales que solo el Estado sea un custodio, que esto se está manejando ahora en Chile, se está tratando de alguna manera darle una forma legal, donde el Estado sea un custodio de estos bienes y las iniciativas privadas, tanto privadas como estatales, a la hora de tomar decisiones sobre esos bienes, tienen que cumplir a rajatabla con todo un protocolo de cuidado, porque intervenir estos bienes, o sea, funcionan directamente sobre lo que hablaba Juan hace un rato, sobre la calidad de vida que sostenemos en el presente y que tenemos la obligación de delegar a los que nos siguen el camino, ¿no? Bueno, en este aspecto estamos errándole muy mal. Por ahí la sociedad común por desconocimiento y las autoridades porque realmente están en un juego político de sostenerse en el poder, en todo un tejido de relaciones que premia siempre el poder económico como herramienta para esto, para seguir sosteniéndose en el poder, para poder acumular capitales, para poder empoderarse, ¿no? En una sociedad que mira el consumo como, digamos, el camino a seguir. Este juego, quien tiene más es el que decide. Bueno, se metió en cada tejido de todas las instituciones que tienen que ver con las decisiones, con los controles, con lo que hay que hacer. Bueno, en ese sentido necesitamos, por un lado, llevarle esta información al ciudadano común para que empiece a abrir los ojos y a prestarle el oído a situaciones que tienen que ver con decisiones que se toman y que le atraviesan su calidad de vida. Eso primero. Y después, bueno, buscar las herramientas legales y las herramientas que tengamos como para poder presionar a nuestras autoridades, pero presionarlas o sea, no sé si es buen sentido o mal sentido, pero, o sea, obligarlos a que cumplan con sus funciones, ¿ya? Y que sean transparentes a la hora de tomar decisiones. ¿Ya? Están pasando cosas muy serias. Cuando estaba hablando Juan de las canteras, según tengo entendido, las canteras de Córdoba ya llegaron a Vaca Muerta. ¿Ya? O sea, en este momento se está haciendo una audiencia pública, se va a hacer una audiencia pública por el mar, las petroleras en el mar argentino, y hay un montón de personas que no pertenecen a la zona de General Pueyrredón que no las dejan participar, ¿no? O sea, se están tomando atribuciones sobre los derechos de todos los ciudadanos de un país que tienen que ver, o sea, con esto, ¿no? Vos lo dijiste bien. Nosotros tenemos decisión en el lugar donde estamos, pero la verdad que estaría buenísimo que aparte de tener la decisión del lugar donde estamos, tengamos la capacidad de interactuar en pos de un proyecto común de país, ¿no? Donde estamos relacionados entre todos, que también es un desafío, porque es un desafío ponernos de acuerdo entre los vecinos que estamos en el lugar y necesitamos ponernos de acuerdo entre los vecinos que están en 5.000 kilómetros de distancia uno del otro, con realidades totalmente distintas, con necesidades totalmente distintas. Pero bueno, estos encuentros son un comienzo de eso. Bueno, continuemos, vamos avanzando, que sea
lo mejor que podamos, lo mejor que podamos. Desde luego que esa comunión que nosotros tenemos que buscar, tenemos que basarla en conceptos, ¿no? en coincidencias, ¿no? Tenemos que coincidir necesariamente que esa alianza estratégica, que vuelvo a insistir, se gestó allá en el 2001 desde lo formal, en base a la cual se iban a extraer bienes comunes, se los iba a convertir en dinero y se los iba a concentrar en muy pocas manos, esa alianza estratégica la tenemos que cambiar, tenemos que modificar eso. Es decir, hay que caminar, y ese es un concepto que debemos tratar de coincidir, debemos tratar de buscar eso que nos una, que nos unifique, ¿no? Y muchas veces lo que se pifia es en ese diagnóstico, porque claramente esos diagnósticos que, por ejemplo, comunas y municipios tenían que hacer, no solo en la mayoría de los casos no se hicieron, sino que además erraron. Es más o menos como si vos fueras al médico, vos vas al médico con un dolor de cabeza y ese médico te revisa, te da un antipirético, te manda a tu casa y vos tenés algo más grave. Bueno, ese paciente la va a pasar mal. Cuando vos errás en el diagnóstico, lo que está pasando es que vos estás colocando de vuelta, por tercera vez, en situación de vulnerabilidad a tu población. Y en este contexto de los diagnósticos ambientales, como para volver un poco a retomar el tema de los diagnósticos, y de esto que decís, Juan, de qué podemos hacer, cómo podemos empujar eso, a un grupo de asambleas del corredor de Sierras Chicas se nos ocurrió como eje de posibilidad de unirnos, porque veíamos que estábamos cada uno en su territorio llevando adelante distintas luchas, diversas luchas, todas genuinas, todas muy importantes, pero necesitábamos buscar un eje común, y ese eje común terminó siendo estos diagnósticos ambientales incumplidos. Porque claramente la omisión, la falta o el yerro en los diagnósticos nos colocaron en esa situación de colapso ambiental, como dice el Daniel, ¿no? Y entonces empezamos a empujar la idea entre todos, como quien unifica o como quien se unifica a través de la acción del envío de cartas documentos a los intendentes, intendentas y jefes comunales, interpelándolos respecto de estos diagnósticos ambientales. Es decir, diciéndoles que tenían una obligación cada 1 de octubre de cada año de presentar esos diagnósticos, y que necesitábamos como pueblo y como derecho al acceso a la información pública conocer cuáles habían sido esos diagnósticos ambientales. Entonces, ¿qué hicimos? Entre otras cosas, primero nos organizamos para conseguir el dinero, porque cada carta documento nos salía 1.800 pesos. Y nosotros tenemos 18 municipios y comunas. Entonces no teníamos el recurso económico, porque claramente cuando vos encarás estas luchas, nosotros estamos ante situaciones en donde no solo estamos en situación de vulnerabilidad, sino que además estamos en condiciones mucho peores económicamente. Es decir, tuvimos que hacer algunas actividades para juntar ese dinero, pero con la claridad de que ese dinero que se juntaba era para interpelar a esos intendentes y jefes comunales con cartas documentos, pidiéndoles para que en 10 días nos entregaran los diagnósticos ambientales que tenían que hacer desde el 2016 hasta el 2021. Y nos encontramos con, primero, la acción fue muy linda, muy interesante, la recomendamos nosotros. Esa carta documento portaba una interpelación bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales, o las acciones que hubieran de corresponder. Fue muy interesante porque de los 17 municipios, solamente 6 contestaron. Solamente 6 municipios contestan las cartas documentos, y lo llamativo de esas respuestas es que algunos de ellos se ofenden, algunos intendentes y jefes comunales se ofenden, nos dicen que nuestras cartas documentos eran ofensivas, que no teníamos derecho a hacer lo que estábamos haciendo, que nos invitaban a cesar en nuestra actitud de pedir información pública ambiental. Apriete mafioso. Que nos pedían por favor que cesáramos en esa, bajo apercibimiento de iniciar ellos acciones contra nosotros. Algunos se ofendieron, otros nos mandaron a buscar la información en otro lado. Por ejemplo, nos dijeron, no, sí, hicimos los diagnósticos ambientales, pero ¿sabe qué? Están en la Secretaría de Ambiente, así que vayan a buscar a la Secretaría de Ambiente
el diagnóstico, por ejemplo, de la localidad de Río Ceballos, o la localidad de Agua de Oro, o la localidad de Unquillo. Y uno en particular nos llamó mucho la atención, por ejemplo, y es que se copiaron. Hubo dos intendentes, mandaron la misma carta. El intendente de Jesús María y el jefe comunal de Tinoco mandaron la misma carta documento, y el de Tinoco se olvidó de sacar Jesús María. La tengo acá. El rincón del vago, va. El rincón del vago, la tengo acá. Yo las trajimos, acá están las cartas documentos, las trajimos para que las vean porque son muy interesantes. Este señor dice que es el jefe comunal de Tinoco. El señor se llama Carlos Ángel Casas. Y dice que en su carácter de intendente de la municipalidad de Colonia Carolla. Y cuando nosotros comparamos la carta documento que nos responde con el intendente de Colonia Carolla, es la misma, exactamente la misma. Es decir, el jefe comunal encima no solo se copia, sino que además copia mal. Pero más allá de lo risueño de esto, yo quiero que adviertan la gravedad de tener estos hombres y mujeres gobernando nuestras comunas y municipios. ¿Cómo llegar a la familia esa que a Perdón. través del privado copó el Instituto de Salud? Porque son los mismos médicos recibidos, por decir, no es el ser médico. Igual es esa actitud de decir, bueno, compro y fundo esta clínica, ¿no? Porque me conviene la otra. No importa que sea de salud, lo importante es que estoy cambiando y ahora manejo un Porsche. Y está todo tráfico. Desde luego. Tiene que seguir así. Desde luego. ¿Sí? Entonces ahí es la brecha, digamos, comunicacional de hermandad, bueno, es esa brecha que se tiene que saldar, porque es una apertura en donde al otro es un enemigo, Sí. en el fondo. O sea, no importa, un enemigo, o al revés, ¿no? O nada. No, pero claramente, nosotros la experiencia que tenemos, vuelvo a insistir, ¿no? 5 de cada 10 jefes, jefas, intendentes e intendentas ni siquiera responden un simple múltiple opción de los diagnósticos ambientales. O sea, hay una omisión muy grande, muy fuerte en la provincia de Córdoba, que hace que claramente la situación de colapso se note de una manera muy flagrante. Córdoba igual es. No. O sea, digo, la brecha, la parte Porsche ese, no está en Córdoba, No. precisamente. Por eso es el tema también, porque parece que la actitud ahí de la reunión de intendentes máximo respeto, Espíritu Santo, Tucumán, en aquel camping, es tenemos que darle los votos a tal porque tal nos vino con esto, y estamos ahí, ¿viste? Somos los intendentes de Tafí del Valle, por ejemplo. Sí. Entonces, cómo a través de la política se genera, es como que la palabra está 2 veces alejada de la realidad porque uno la dice y después la escucha afuera. Tampoco son infinitos, es un par de eslabones que bueno, que llegan a ese lugar de la familia, Totalmente, sí. que mueve la empresa, y bueno, esto del país como empresa también, obvio, que funciona por ahí, ¿no? Argentinium.com. Totalmente. Digo, si no tendrán los intendentes y jefes comunales un mandato para evitar hacer los diagnósticos ambientales, ya que eso desnudaría las NBI claramente. Vos sabés que de los 17 intendentes que intimamos, solo uno nos envió las declaraciones juradas, solo uno, que fue el intendente de Salsipuedes. ¿Y por qué ese intendente de Salsipuedes nos entrega una información vital que cuando nosotros la analizamos nos dimos cuenta del dramatismo que implica o la causa de por qué los jefes y jefas comunales no están entregando esa información? Quiero explicar primero por qué la entrega. Porque le metimos 2 amparos por mora en la administración previos a la carta documento. Entonces, como ya se había morfado 2 amparos por mora, cuando le llegó la carta documento se apuró a mandar las declaraciones juradas. Fue el único intendente. Cuando vemos esas declaraciones juradas, cuando vemos las declaraciones juradas que la Secretaría de Ambiente de la provincia les envía cada año a cada municipio y comuna, advertimos el problemón en el que nos encontramos. Nos dimos cuenta la gravedad de la situación en la que estamos en Córdoba con el sector que circunstancialmente gobierna la provincia de Córdoba. Y quiero aclarar eso, circunstancialmente,
Porque cuando estas personas no estén, nos van a quedar a nosotros los pasivos, a nosotros nos van a quedar. Advertimos lo tremendo de esta decisión de enviar un múltiple opción, porque cada municipio no cumplía con las declaraciones, con los diagnósticos ambientales, ¿no? Eran eran preguntas por sí o por no, en donde había que poner tildes. Por ejemplo, ¿tiene basurales a cielo abierto? Sí, no sabe, no confiesa. Digo no confiesa porque las encuestas liberales son así, ¿no? No, sí, no sabe, no confiesa. Y ponían, sí, tienen basurales. Ese es el diagnóstico ambiental, se hicieron así en toda la provincia desde el 2016. Y para que vean cómo es tan profunda y más profunda la cosa. Cuando la comuna de Villa Cerro Azul, en el 2021, decide inteligentemente, muy interesante ese cambio, una comuna cualquiera, tomen cualquiera, en este caso vamos a hablar de la comuna de Villa Cerro Azul, como las comunas, tantas las comunas que tenemos en la provincia de Córdoba, decide conformar una subcomisión de ambiente y territorio, convoca a vecinos y vecinas de su comuna para armar una subcomisión de ambiente y territorio. Se forma por resolución esa subcomisión de ambiente y territorio. Se forma por resolución de la jefa comunal. Esa comisión de ambiente empieza a trabajar en el territorio y como se venía el 1 de octubre, ¿qué hace una subcomisión de ambiente que trabaja en un municipio o en una comuna? Se pone a trabajar en el diagnóstico ambiental. Porque es una cosa lógica, vecinos que quieren diagnosticar como corresponde. Y hacen un trabajo formidable, hacen un diagnóstico ambiental estableciendo las problemáticas y las amenazas y la normativa que aplicaba esa comuna. Y le mandan a la jefa comunal el 27 de septiembre, es decir, 2 semanas antes de que venza el plazo, ese diagnóstico ambiental para que ese 1 de octubre esa jefa comunal eleve un trabajo técnico a la Secretaría de Ambiente, haciendo y cumpliendo lo que la ley 10.208 le exigía. Cuando le mandamos en marzo la carta documento al secretario de Ambiente de la provincia, Juan Carlos Escoto, pidiéndole que nos mande, porque ningún intendente nos mandaba, salvo el de Salsipuede, le pedimos por carta documento en marzo, nos manda un Excel a lo Aranguren, ¿se acuerdan de Aranguren? Bueno, el secretario de Ambiente de la provincia, Juan Carlos Escoto, nos manda un Excel solamente del año 2021, en donde vemos que la jefa comunal de Villa Cerro Azul había enviado la encuesta el 12 de noviembre de 2021. A ver, para que ustedes entiendan las fechas. Esta comisión de ambiente trabaja en un diagnóstico ambiental de su localidad, se lo entrega, se lo eleva a la jefa comunal y la jefa comunal llena una encuesta. Lo cajonea. Y ahí voy a responder tu pregunta. Quienes están en nuestros municipios y comunas tienen una alianza estratégica de la misma forma que el gobierno de la provincia. Tienen una alianza estratégica y esa alianza no se va a romper, porque es una alianza estratégica con sectores concentrados de nuestras economías que en los pueblos a veces es difícil divisar, pero no tanto. Sí. Vos dijiste en esta alianza estratégica la venta de bienes públicos, sí, y la entrega de estos recursos a un grupo concentrado. ¿Esto se hace a través de algún mecanismo, sí, armado, sí, con fondos fiduciarios? No, se hace a través de ordenamientos territoriales encubiertos. Se hace a través de ordenanzas de uso de suelo, de ordenanzas de fraccionamiento de suelo, de ordenanzas de creaciones de reservas con muy bajos estándares de protección, de ordenanzas en donde ponemos en riesgo las poquitas zonas rojas que tenemos en la provincia de Córdoba. Es decir, mientras nosotros tenemos una Secretaría de Ambiente que tiene que cuidar en su mayor grado ese 2-3% de territorio que es la zona roja, casualmente la mayor parte de emprendimientos públicos y privados están en esas zonas. Están en esas zonas, porque no es que estamos diciendo que no se puede, por eso decimos que elevar los estándares mínimos no ataca ni atenta contra ningún desarrollo, es poner a salvo la salud y la vida y el ambiente sano, no solo de los seres humanos, sino de la comunidad biótica.
Pero no es atentar contra el desarrollo. Lo que ocurre es que esa inversión favorece sectores concentrados de la economía, no al pequeño comerciante, no al pequeño producto, no, favorecen a los sectores concentrados. Si no, fíjense lo que es el glifosato en gran parte del territorio de la provincia, ¿no? Si no nos damos cuenta que eso es lo que está mandando y comandando nuestras vidas cotidianas, no, sí, por favor. Hay mucho en la reflexión que me surge, es decir, ¿dónde terminan las leyes nacionales y empiezan las provinciales? Porque obviamente la Ley General del Ambiente habla del acceso a la información pública, del tema de los ordenamientos territoriales, de las experiencias públicas ambientales, de los diagnósticos, además. Pero entonces, bueno, veo yo como una situación anárquica entre el tema legal y lo que baja a los municipios. Entonces, cabe, y creo que mucho lo vamos a ver reflejado en los próximos años en lugares como el Valle, que todavía no tienen influencia tanto como el tema minero, como el tema sojero. Acá como que estamos siempre como en un oasis de muchas cosas que están sucediendo en la zona de este provincial, por ejemplo, con todo el problema de los pueblos fumigados, que ya prácticamente algunas zonas son ya consideradas zonas sacrificadas, porque el grado de reversibilidad, principalmente porque nunca se ha considerado los pasivos ambientales como costo de la intervención. Siempre los pasivos ambientales quedan como, digamos, algo que ocurre, pero no lo ven, digamos, como un costo de lo que va a ser implicar, por ejemplo, el modelo sojero que se ha implementado en el este cordobés y gran parte, digamos, de este país, donde vemos que la degradación del suelo por erosión, la negación de los acuíferos por la contaminación, del aire por la lluvia ácida, cada vez es más alto, y las posibilidades de mitigar eso cada vez son más difíciles. Entonces tenemos lugares como estos, donde, como decías vos recién, el tema de la concentración de poderes aquí en esta zona se concentra básicamente en el desarrollo inmobiliario. No hay que buscarle otra cuestión, ya tenemos. Entonces, yo creo que, y en ese sentido uno tiene que revelarse también desde sus zonas donde uno vive, su pueblo, su municipio, para plantear, primeramente, que el municipio haga el ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque a partir de eso podemos determinar como población qué es lo que queremos para el pueblo. A nosotros no nos pasa lo siguiente, que hay un grupo que quiere un Carlos Paz, y hay otro grupo que quiere un pueblo, que quiere que siga en este crecimiento ordenado de manera también sostenible, porque no es lo mismo desarrollo económico que desarrollo económico sostenible, no son lo mismo. Entonces, estos son los planteos que por ahí me parece, como estabas de alguna manera insinuando en tu explicación, de qué es lo que debiéramos iniciar desde los pueblos. Estas cuestiones de exigir de que nuestros representantes en el gobierno, primeramente, abran las municipalidades para cabildos abiertos y que tengamos acceso a la información pública como lo establece la ley, como lo establece también la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Porque en este país se ha, de alguna manera, también encasillado el tema de los derechos humanos es con los 30.000 desaparecidos. Y no es ahí solamente. No es ahí solamente. Yo digo también como hijo de padre desaparecido. El tema de los derechos humanos va mucho más allá y hoy por hoy se centra en que nosotros podamos vivir de manera armónica con el entorno, con nuestros pares y con el ambiente. Y lo pueden hacer también los próximos. De ahí, para mí, lo que se trata es de poder generar estas actividades. Y que de alguna manera estos municipios, cada uno va a hacer en función de lo que los vecinos presionen para que las cosas cambien. Otra cosa, la verdad, tantos años, 20 años de experiencia de comunicación ambiental, después de 22 años de estar fuera del país, volver a nivel de conciliación es lo que me plantea. Y bueno, aportando desde lo que yo hago, ¿no? Ahí, perdón, no sé si alguien quiere... Una cosita. Sí. No muy lejos, no estamos en el centro de eso. Estoy trabajando en los morteritos, digamos, todos los días paso por la pampa del coche y demás. Los agrotóxicos están y en cantidad.
perdón, a eso me quería, o sea, lo del oasis, no. O sea, por ahí, perdón, la parte inmobiliaria te puede llamar la atención sobre la costa de la sierra. El valle es mucho más amplio, ¿tá? El valle es mucho más amplio y abarca hacia el norte y hacia el sur. 2.500 hectáreas atrás de los norte. Hacia el sur. Tenés la 148 y tenés emprendimiento, o sea, agroindustria y fumigaciones a mansalva. Al norte tenés, al oeste tenés, o sea, el valle dejó de ser un oasis hace ya un par de décadas. ¿Qué les parece, perdón? ¿Qué les parece si nos ordenamos un poquito? Yo creo que esto era una charla debate, así que si quieren podemos trasladar el micrófono. Me parece que es más interesante y más rico. Solo decir esto: nunca en materia social las simplificaciones son recomendadas. No está bueno simplificar las cosas, ¿no? La realidad medioambiental de la provincia de Córdoba es excesivamente compleja, y entonces hay que buscar los hilos que nos trajeron a esta complejidad, ¿no? Hoy si uno habla de complejidad, tiene que decir que hoy vos tenés miles de hectáreas en la provincia de Córdoba a las que literalmente se les echa veneno, contaminando cuencas, afectando la vida humana y la comunidad biótica. Vos tenés el 2.6% del bosque nativo que te queda, han desaparecido 2 de las 3 ecorregiones que teníamos en la provincia. Vos tenés que, solo en el 2020 y 2021, quien más, quien menos, se quemaron 500.000 hectáreas de bosque nativo. Vos tenés que en Córdoba se cercena de una manera oprobiante el derecho al acceso a la información pública ambiental. Vos tenés en Córdoba cuencas hídricas absolutamente devastadas. Claramente ese diagnóstico es un diagnóstico común que todos vamos a coincidir. El tema es cómo encontramos el problema genético, el que dio nacimiento a esto, para poder modificarlo. En ese contexto, me atrevo a sugerir que lo que hay que hacer en cada comuna es empujar a intendentes a que den los diagnósticos ambientales para que podamos saber en cada población qué se vio y qué es lo que se está viendo. Porque nos vamos a dar cuenta de que el diagnóstico ambiental está errado, es equivocado y hay que hacerlo bien. No se trata acá de ver, por ejemplo, cuál es específicamente el problema de Nono o de los hornillos. Se trata de que hay que ejercer ese instinto de supervivencia para saber como sociedad qué es lo que se tiene, de dónde partimos. Yo creo, y eso es una opinión personal, ahora voy a inferir, yo creo que vamos a tener que partir de cero, ¿no? Y esos ordenamientos territoriales van a tener que partir de cero, claramente. Con un aditamento hay que dictar normas de status quo, de parar la cosa. Porque no podemos seguir con el más o menos. ¿Por qué? Porque a los únicos que afecta el no parar las cosas hasta que resolvamos cuál es nuestra capacidad de acogida, como decía la compañera acá, hasta que no resolvamos eso, no afectamos ningún desarrollo, de ningún modo. Lo que afectamos es intereses muy concentrados que en general no evocan ninguna posibilidad de trabajo masivo para las poblaciones, los nuevos espejitos de colores, ¿no? Mira, hoy la mayoría, a mí me preocupa eso, tengo una opinión personal sobre eso. Hoy nosotros tenemos minorías intensas en Córdoba. El sector de poder que gobierna la provincia de Córdoba es una minoría intensa. A ver, los vota muy poca gente. Esto que dice la tos del interior, de que el líder de la provincia de Córdoba tiene el 54% de los votos, eso no es real. Si uno analiza electoralmente el desarrollo electoral de esa fuerza política, no sacan ni el 27% ni el 28%, porque en realidad mucha gente no va a votar y mucha gente no lo votó. Entonces, ¿sí? No es lo mismo el 54% de los votos emitidos que el 54% del padrón electoral. Son dos cosas distintas. Entonces,
convengamos que también quienes gobiernan nuestros municipios y comunas son minorías intensas que tienen por detrás una población que tampoco está comprometida. Va y vota, va y vota. ¿O no? Claro. Nosotros éramos en la Plaza Sarmiento con lo de la mina de litio, que fueron ustedes dos, que vinieron de Corralito, ¿te acordás, Juan? Yo fui también. ¿Cuánto eran? 1500. 15 personas, ¿hace cuántos años fue esto? Habla de una reunión en Villa Dolores. Ah, Eso fue en Las Tapias, en y Las ahí Tapias. éramos, ahí juntamos Ahí juntamos 1500. un grupito de Yo gente no quiero ser interesante. negativa y mala onda, pero la verdad que cuando vos ves, mirá cuántos somos. Y esto se convocó en todo el valle, nosotros venimos de Dolores. Qué pobre, yo no sé, le digo, te admiro la paciencia. Ellos hubieran matado a toda la municipalidad de Villa Dolores. Sí. ¿Dónde está? Es legal lo que... No les importa, ¿no? No, claramente, por eso hay varias cosas que no, primero no tenemos que hacer. Primero tenemos que dejar de lado una idea que es muy común en los grupos humanos y es el optimismo exagerado, ¿no? Yo lo dije en una nota el otro día, a ver, como decía Bernard Shaw, un optimista es aquel que tiene un infarto y cree que es una corazonada. Entonces yo prefiero ser pesimista. Arranquemos por ahí, claro, arranquemos por ahí, por ser pesimistas. Arranquemos por ahí y yo diría que esto es muy bueno. Dentro del problemón que tenemos, es una cuestión interesante. Se convocó espontáneamente, todos pusimos un poquito para estar acá, todos pusimos, ninguno pertenece a ningún partido, a ningún gobierno, a ninguna empresa, todos somos vecinos y vecinas, es muy interesante eso, es muy interesante, y debemos decirlo a eso también, es cierto, ¿no? Hay que decir eso también, que el esfuerzo que hacemos por estar acá vale la pena, y que en todo caso hay que intentar multiplicarlo, pero no perder de vista esto de las minorías intensas, ¿no? Les tienen miedo a las minorías intensas. ¿Qué son las minorías? La que te mete el papelito, la que te manda la carta documento, la que cuando vas por la calle te dice, che, aflojale con los emprendimientos inmobiliarios. Esas minorías son las que hoy tienen chances de ejercer cierto poder, un pedacito de poder claramente. Claro, somos las que empujamos. Bueno, eso es interesante, no hay que descartarlo, y de a poquito vamos. Yo creo que Córdoba, la provincia de Córdoba, yo no sé si ustedes han evaluado, pero la provincia de Córdoba es la provincia que más organizaciones ambientales, asambleas ambientales tiene en todo el país. Y eso no es casual, y obedece claramente a esa peor situación medioambiental de la historia, pero obedece también a que los pueblos empiezan a darse cuenta que no comen vidrio, claramente, y entonces hay muchas organizaciones ambientales. Ahora, sí es cierto también, y esto te doy la razón, muchos de nosotros nos miramos el pupo, entonces hay que buscar el enorme ego, entonces hay que buscar esas actividades, esa unión en la acción, que implica, por ejemplo, bueno, che, busquemos un compañero, una compañera en cada lugar que firme la carta documento y la mandamos, y le mandamos al jefe comunal. Con esta idea, con esta sapiencia, no hay ninguna responsabilidad legal que se pueda volver en contra de un vecino o una vecina que le pide por carta documento a su intendente, jefe o jefa comunal, la información pública ambiental. O sea que estas amenazas que nos hicieron de que se ofenden y que nos dicen que nos van a llevar, eso no ocurre, no va a ocurrir nunca, porque no tienen ningún derecho, al contrario, los vecinos tenemos derecho a pedir eso. Y hay que ir empujando eso de a poco. Y después los cambios, claramente, son mucho más lentos, Y también no desconozcamos que hemos pasado, ya veníamos mal en Córdoba, pero nos pasó una pandemia también. Que casualmente en esa pandemia
Los sectores ambientalistas fuimos metidos en nuestras casas, mientras estos desarrollistas seguían pisando el acelerador. Hay que tenerlo en cuenta eso también. Estamos recién pudiendo estar todos acá sin barbijo, por ejemplo. Deberíamos seguir teniendo barbijo, pero bueno. Bueno, también analicemos ese contexto. Sí, perdón. Yo te quería muchas cosas para pensar, decir, pero puntualmente en esto de cuáles son los pasos que piensan seguir una vez conseguido la información. Me imagino que quizás es muy diverso el escenario de acuerdo a la información que pudieron recabar, pero si ya están pensando en cuestiones legales o cuestiones de otra índole para avanzar un poco. En principio lo que estamos viendo es que el funcionario que no te da la información pública comete el delito de abuso de autoridad. Es un delito. Es decir, el funcionario tiene que cumplir con la función pública. Si escapa a esa obligación, puede estar eventualmente incurso en la figura de abuso de autoridad del 248 del Código Penal. Punto. Hasta ahí nomás. Esa figura prevé 1 año de prisión. O sea, el abuso de autoridad, digo porque se habla mucho de la corrupción, ustedes han visto, todos los partidos políticos hablan de corrupción, ese 248 prevé como pena máxima 1 año de prisión. ¿Qué funcionario? ¿Qué? E inhabilitación por el mismo tiempo de la condena. Imaginen ustedes que en un juicio oral con mucho viento a favor, vos a ese funcionario, si llegás a juicio oral, lo vas a condenar 4 meses, 5 meses, como mucho, con una imposibilidad de cumplir funciones públicas. Es decir, tenemos también cosas, pero a tu pregunta, lo que sigue es la denuncia por incumplimiento de deberes funcionarios. Pero lo que nosotros evaluamos, lo discutimos mucho, quiero aclarar eso, nos sentamos sesudamente a ver, porque esto es muy importante. No vale la pena enviar cartas, documentos si no se ha planteado de antemano cuál es el objetivo y a dónde van a llegar y hasta dónde van a llegar. Nosotros eso nos planteamos siempre, desde un principio. Es decir, desde un principio enviar las cartas, documentos tenía un objetivo que era publicitar y sacar a la luz lo más que se podía esta omisión que están teniendo estos intendentes y jefes comunales, que nos está poniendo en situación de riesgo y de vulnerabilidad. Es decir, la carta documento se convirtió en una excusa para unificar acciones, para vernos, para ponernos de acuerdo los textos, y ahí voy al tema de los textos, que es interesante eso. Pero digo, si hoy vos, en la provincia de Córdoba, está la Adriana Bruno, acá está. Adri, si hoy vos en Córdoba decidís, che, se está por hacer un emprendimiento inmobiliario, hagamos un amparo. ¿Vos qué decís, Adriana? Sí. No pierda el tiempo. Exactamente. Hoy, si vos tenés que ir a la justicia de la provincia de Córdoba con un amparo, y yo te digo, utiliza el amparo como una excusa, porque hoy el Poder Judicial nunca te va a dar la razón, porque hay una simbiosis ideológica con el sector que circunstancialmente gobierna. Entonces, el amparo, la carta de documento, es una excusa para juntarnos, es una excusa para vernos, para que vos hables de esta frustración que tenemos todos, porque no la tenés vos solamente. Y esto nos tiene que servir para unirnos. A nosotros nos sirvió, por eso traemos esta experiencia. En Sierras Chicas estábamos igual que acá, con asambleas cada una en sus localidades, y nos empezamos hicimos primero, porque estábamos en pandemia, hicimos primero unos meet, y empezamos con 5, después éramos 6, 7, 8 organizaciones, 9, y después fuimos casi todas, algunas no estuvieron. Y nos juntamos después presencialmente y tomamos la decisión de utilizar esta excusa de la carta documento, pero para poner sobre el tapete esta situación. Entonces, vimos a todos los medios de comunicación que teníamos, hicimos un listado de los medios de comunicación alternativos, los medios comunitarios, porque no es, hoy, la pelea no es salir en la tos del interior o en Condena 3, de ningún modo, porque ellos tienen, este sector concentrado de la economía, tiene publicidad paga y no vamos a salir, nunca nos van a llamar, jamás Canal 12 no nos va a llamar nunca, pero sí nos van a llamar los compañeros de los medios comunitarios, que publicitan esa nota por todos lados, y en donde podemos decir estas verdades que nosotros pensamos que son verdades. Entonces, vuelvo a insistir,
La carta documento no importa si no llegaste a la denuncia penal, que es una cosa que evaluaremos en Sierras Chicas, la vamos a evaluar. Pero debe quedar claro que esa carta documento es una excusa para unirte, para decir, che, a ver, vos que estás haciendo un amparo allá en Cura Brochero, y vos que estás haciendo un amparo en Villa Dolores, bueno, una acción la hacemos todos juntos. Una acción que nos vean a todos juntos. Bueno, es un desafío ese, ¿no? Me pareció muy interesante lo que contaste de la experiencia de esta jefa comunal que armó esta subcomisión, porque también el tema no es solamente apretarnos, unirnos, sino es realmente saber y hacer una puesta en común de cuáles son las amenazas y los problemas más urgentes. ¿Entendés? Eso es. Entonces, podés mandarle la carta de documento, pero también podés ofrecerle a la persona. Mire, armamos acá con la gente que buscamos la gente que esté dispuesta, que pueda aportar esta subcomisión, que haga el diagnóstico ambiental. ¿Cómo fue esa parte de la jefa comunal fue la que convocó a la subcomisión? Claro, creó... Esto yo te digo, proponele vos, ofrecele vos la subcomisión. Claro, la jefa comunal crea... ¿Cómo vino ella después? ¿No fue una comisión espontánea? ¿No fue del pueblo aparte de la...? Porque a ella misma es a quien le entrega el diagnóstico. Claro. ¿Y por qué ella después, 2 semanas antes para que utilice ese, sin embargo ella entrega un mes después, 2 meses después... La declaración jurada con el múltiple opción, y no el diagnóstico ambiental que habían hecho. Ese era el que tenía el color Ese tenía, por ejemplo, las luchas ambientales de Villa Cerro Azul contra las canteras. Ese portaba expresar que Cerro Azul tiene, al igual que Agua de Oro, al igual que el Manzano, un serio problema con el extractivismo megacanteril. Lo que ocurre también es que ahí hay juegos políticos, desde luego. Desde luego hay que tenerlo en cuenta, eso no debemos comer bien, somos ciudadanos y ciudadanas que vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho, eso está claro. Ahora, está muy bueno eso, yo creo que... Sí. Seguramente esa comisión la crea para darle respuesta a la gente. Después no le dan ni 5 de bolilla, pero la crea como para darle respuesta a la exigencia de la sociedad. Seguramente, no es una cosa que vino de arriba. Sí, es interesante, por eso vuelvo a insistir que la posibilidad de accionar en un hecho común a todos y a todas tiene que ver con evocar esa posibilidad de acordar cosas por arriba que salven estas diferencias que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sectores ambientalistas no solo nos miramos el pupo, sino que además somos ególatras, nos creemos que todos tenemos la verdad. Yo he tenido discusiones sobre ambiente increíbles, que yo digo en el momento, sí, pero él o ella y yo estamos diciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces también tenemos que bajar de ese pedestal en donde creemos que estamos y llevarle más masticado a la gente también esto. A ver, el diagnóstico ambiental es complejo, claramente es complejo, pero hay que ver cómo le llega al vecino la necesidad de hacer ese diagnóstico. Su vida, la vida de él y sus hijos va en juego en ese mal o buen diagnóstico, ¿no? Entonces, si eso lo podemos evocar, es muy bueno, estaría bueno. De hecho, nosotros pudimos hacerlo, lo pudimos hacer, es muy interesante la experiencia, pero y esto quería decir, que es importante. Nosotros ya tenemos un piso, ya cometimos errores con estas cartas documentos, ya nos dimos cuenta que hay cosas que no volveríamos a hacer si enviáramos. Ese piso se puede usar en las próximas, ¿no? Ya hay cosas, por ejemplo, cuando mandamos la carta documento no sabíamos que estos tipos y estas minas hacían declaraciones juradas. A ver, los diagnósticos ambientales se envían por declaración jurada, lo cual da fe pública de lo que vos estás diciendo. Por eso no nos quisieron dar los diagnósticos ambientales, no nos quieren dar las declaraciones, porque han mentido. Lo cual sale del esquema del 248 del Código Penal y se mete en falsedad ideológica. Si yo en un instrumento público digo una cosa que no es, eso es falsedad ideológica y eso tiene 10 años, 6, 10 años, ¿no? Entre 6 y 10 años de prisión. Es decir, ya no... Exacto. Entonces, no solo hay la posibilidad de que hayan incumplido los deberes, además que hayan puesto cosas falsas, por eso
no nos quisieron acercar los diagnósticos. Y es muy difícil que ustedes con la carta documento consigan que estos jefes comunales porque pueden haber falseado eso, y lo hicieron a través de declaración jurada. O sea que es un instrumento público. Falsear un instrumento público es un delito. Y lo hicieron los propios tipos y miras que nos tienen que cuidar. Entonces, lo que hoy en una carta documento vos tenés que claramente pedirle puntualmente las declaraciones juradas que hicieron. No solo el diagnóstico, nosotros no lo sabíamos en aquel momento, nos enteramos después que lo hacían a través de declaraciones. Bueno, ahora en la carta documento vos tenés que poner, quiero la declaración jurada desde el 2016 de tu comuna y municipio, y ojo, después viene un trabajo que nosotros estamos haciendo ahora, que es analizar el único que nos mandaron, el único diagnóstico que nos mandó, vuelvo a insistir, a fuerza de amparos por mora en la administración. Eso nos sirvió para darnos cuenta lo grave de lo que han puesto en esos tildes. Por ejemplo, diciendo que tienen acciones de remediación de los basurales a cielo abierto. Es decir, les están preguntando si tienen basurales a cielo abierto. Pregúntense ustedes si en sus localidades hay, si hay basureros regionales, ¿cómo están remediando esos basureros? Y todos contestaron que sí, que sí, que sí, que sí. Y eso es falso. Es falso, pero por donde lo miren. Entonces vuelvo a insistir, y termino con esto, pues yo podría hablar, perdón, podría hablar mucho tiempo, pero insistir en que la carta documento debe ser una excusa para poner en juego a la población este problema, ¿no? Que es muy posible que se haya errado, que es muy posible que se hayan dicho cosas falsas. Sí, perdón. ¿Se puede acceder a esas cartas documentos? Las tenemos acá, claro, sí, yo las traje y pensaba cuando me preparaba, decía, bueno, si las quieren ver están acá, las pueden ver. Por ejemplo, en el Valle de Punilla lo que hicimos es mandar el archivo Word, mandamos el Word de las cartas documentos, de la que nosotros hicimos, que tienen que mejorarlas. Ustedes ya ahora saben que estos tipos y minas hicieron declaraciones juradas. Bueno, pidan las declaraciones juradas, ya no va a decir, decime que el diagnóstico ambiental del 2015, 2016, no, que sean más específicos, eso ayuda. Es decir, ya a partir de un piso cuyo costo se pagó antes, es una experiencia interesante. Por eso nosotros nos pusimos de acuerdo para salir del valle de Sierras Chicas y mostrarlo en otros lados y decir, bueno, usen eso, es gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada, los convoca a otras personas, a otros hombres y mujeres, sirve para eso, pero fundamentalmente, y yo tomo lo que decís vos, sirve para que tengamos claro que si no se modifica eso, nos va nuestra vida, nuestra salud y el derecho al ambiente sano. Es decir, está mucho más claro que eso, no busquen otras cosas. Perdón, ¿cómo le va? Bueno, yo soy Lisandro, de acá del pueblo. Y me parece súper interesante lo de la carta de documento, muy interesante, qué bueno que estén aquí, qué bueno que estén, la fuerza que le ponen, el tiempo, la lucha, sabes que es mucha, pero a mucha. Nosotros, nuestra realidad, para mí, desde mi percepción, es que no identificamos fácilmente la problemática, no tenemos una cantera minera, por suerte, así directa, que podamos verla, pero tenemos bosque rojo a partir de donde se acaba nuestras calles acá, y nuestra calle acá nosotros estamos envueltos en color rojo. Pero ¿quién lo sabe? Eso es un tema, porque no es una cosa que tengamos información fácil, pública, que se difunda. ¿Lo saben las autoridades? Sí, pero claro, se amparan desde que, como el ejido todavía no está aprobado del todo, bueno, si construyen allá no es cosa mía, pero por otro lado yo sé que más casa, más recursos, después a la larga con los impuestos, lo que fuera. Entonces no hay una herramienta fácil para que el vecino sepa por qué y qué es bosque rojo, qué quiere decir eso y cómo está, ¿no? En qué situación está. Para lo cual hace más de 10 años, ya casi para 20, hay un proyecto con Samuel, con el Pirquero, de hacer reserva a la montaña y clasificar después de los 1100 metros una cota donde no se puede hacer construcciones porque era la toma de agua, todavía no teníamos ley de bosque. La cuestión es que por debajo de los 1100 metros tenemos bosque nativo y tenemos el pie de monte, porque nosotros, a diferencia de otros pueblos, vivimos en el faldeo de la sierra, por eso todo rojo. Todo donde estamos parados ya casi tiene 5 grados de pendiente, con lo cual tenemos que entender que cualquier proceso de erosión es muy grave para el ambiente. Bueno,
Después, poco a poco reuniéndonos con los vecinos, fue muy difícil lograr que los vecinos ingresasen sus tierras, los que tenían tierra legítima o con algún papel para la ley de bosque, que era una herramienta, la 2631 con la 9814, que ya estaba de desmonte, pero por lo menos metimos ahí un par de campos, ahí Jimena tiene una reserva arriba, que bueno, era una herramienta, un estipendio que es irrisorio, burlístico. Bueno, la propaganda se lleva mucho más, la propaganda de ambiente se lleva mucho más que el estipendio que puede disponer la nación para las provincias por la ley de bosque. No sé si También saben. varias veces estuvimos con Juan Orco, por ejemplo, vino a trabajar en Los Hornillos, el ordenamiento territorial de Los Hornillos, lo tenemos ya avanzado, se hizo, se dejó. O sea, tenemos separación de los residuos desde hace muchísimo tiempo, con una planta de separación de residuos, en una gestión comunal la tuvo muy bien, después se abandonó y está ahí. O sea, estamos en un lugar en Los Hornillos donde hacemos un montón de cosas, mucho, y seguimos avanzando, y lo bueno que tenemos es un diálogo continuo, o presión continua con el jefe comunal, o cómo le ponemos. Un trabajo de negociación, de avances, de retrocesos, pero siempre avanzando. A ver, perdón, discúlpame, una cosita. Vos sabés que nosotros cuando nos juntamos, y nosotras cuando nos juntamos en Sal Si Puedes, uno de los aspectos a superar fue que muchos de los compañeros y compañeras están trabajando con intendentes, intendentas y jefas comunales. Es decir, muchas de las organizaciones ambientales de Sierras Chicas están trabajando con las gestiones municipales. Entonces, imagínense esa reunión en donde estamos decidiendo enviarles cartas documento a esos intendentes, jefes y jefas comunales, en donde vos tenés un compañero que cuando vos haces una marcha, te das vuelta, está ahí, o está un poquito más adelante que vos. Entonces, fue un tema delicado a superar ese, y una de las cosas que concluimos, no sé si ayuda, capaz que ayude, es que en los municipios en donde estas organizaciones están trabajando en el municipio, directa o indirectamente, es buenísimo que esa carta documento llegue, porque vos tenés herramientas para devolver esa carta documento, no ofendiéndote, no diciéndole, si vos me mandás de vuelta una carta documento, te voy a denunciar penalmente. Bueno, ningún municipio contestó, ni siquiera en los municipios en donde los compañeros y compañeras estaban trabajando y tenían esta intención y esta buena fe de generar cosas en la comuna y municipio, y no porque haya mala fe o lo que sea, sino que en realidad hay una inercia que no te permite, no les permite. Vos le vas a que es lo que nos pasó, por ejemplo, con la mesa del agua en la granja. La mesa del agua podría haber contestado esa carta documento de forma brillante, incluso tapándole la boca a las organizaciones ambientales. El intendente de la granja, el señor Ambrosich, decide no contestar. Y entonces uno tiene que preguntarse por qué decide no contestar, teniendo la chance de decir, che, acá está, me llegó la carta de fulanito y te la respondo. Te respondo con todo lo que estoy haciendo, con la... ¿Se entiende? Ahí eso también nos sirve a nosotros para diagnosticar nosotros, a ver te dejo, ¿no? Diagnosticar nosotros cuán real es eso, cuán real, ¿no? Nada más. Es esa acción que desde lo discursivo se evoca, no por vos, sino por las propias gestiones municipales, ¿no? Lo que nos está pasando es que estamos... Perdón, estaba el compañero que yo lo interrumpí, disculpe. Es como que es un ratito que uno logra apagar la ira de ese ser. Entonces lo que vos estás planteando es lo mismo, decir, bueno, aunque sea por 3 días, nos salvamos 15, si no morimos. ¿No? Porque estamos muriendo, pero bueno, yo quiero ir así cerrando, entonces la idea. No es mi caso. Yo trabajo para la comuna en el sentido de onda, de honoren, porque no me puedo hacer, mi profesión no me permite hacer la vista al costado. Entonces no me queda otra que, y me imagino que con su profesión también pasa lo mismo, siendo que podríamos dedicarnos a otra cosa o tal. Y entonces no nos queda otra, pero yo tengo, o sea, es golpear la puerta a veces en vano, porque bueno, la actividad política
soba la espalda de algunos y soba la espalda de otros. Entonces de ninguna manera llegamos a un consenso de una acción real. Acá tenemos el sendero a la ventana, o sea, tenemos lo único atractivo turístico, que en un momento lo que fue, dijeron no es un turismo que me interese, vino de arriba, porque traen la botellita de agua comprada en otro lado, vienen de Rosario, traen la botellita de agua de otro lado y acá no me dejan un peso. O sea, ese era el nivel donde nosotros empezamos a trabajar para tratar de proteger la montaña, que es donde tenemos los recursos, donde tomamos el agua. Están subiendo a más de miles de personas, son 200 los sábados, 200 los domingos, o sea, tenemos un sendero muy famoso ahora y no tiene capacidad de carga, no tenemos estructura, no tiene baño, no tiene nada, y sin embargo, bien, cuando hicimos una reunión con Escoto, otro desmontador importante, ¿no es cierto?, que, bueno, nos dijo que era interesante, pero que era muy lejos de él expropiar. No estamos pidiendo expropiar, queremos un estudio de capacidad de carga, queremos que venga y se apersonen para que por lo menos, si me pone un cartel que ahí dice ascenso al Champaquí, que no llega al Champaquí por acá, o sea, que otra cosa, por lo menos tráeme la cartelería que indique cómo llegar y que no se haga un libre albedrío en la sierra. O sea, estamos como en una cuestión de soledad. Pero por otro lado, bueno, el esfuerzo mancomunado, de decir, esta herramienta que ahora me viene a esto, a decir, che, vamos a ponernos de una forma escrita, de tal manera que vayamos construyendo. Samuel hizo los mapas del ordenamiento territorial para el lugar y bueno, están guardados en un cajón para que nadie los vea, no vaya a ser que, pero están bien marcados donde es rojo. INTA está trabajando con más fino, con un grado fino. ¿Por qué una problemática? Y porque no conocemos cuál es lo que nos pasa bien en nuestro lugar. Y hace falta aunar la fuerza. Entonces, me parece ideal esto que trae ahora para poder poner un poquito de seriedad a la hora, sin ofender, sin decirle, mirá, no, la verdad que no está, o sea, sin ser ofensivo, sino dentro de este marco, el artículo 41 de la Constitución, que no es solamente para nosotros, sino para los que vienen. Entonces, trabajemos desde ese lugar. Sí, un comentario que un poco siempre hablamos de los de arriba, esta problemática nos supera a todos, no la podemos cambiar nosotros. Pero a mí me llamó la atención, es una observación, que la gente, los vecinos no conocen la problemática ambiental. Y la actitud de la mayoría es, pero si la sierra no hace nada, como que exagerados los que plantean que en los hornillos hay problemas ambientales por la sobrecarga del sendero. Juan, si no hay tanto riesgo de incendio acá no pasa nada, no pasa nada, y que somos unos exagerados y con unos egos que nos creemos que tenemos la verdad, los que hemos planteado un poquitito de observar como en 2 años cambiaron un montón de situaciones por la sobrecarga que se dio con la cuarentena. Y algo que nos inquieta, hay que regularla, es una cuenca muy sana a nivel de las nativas todavía, con un recurso de agua importantísimo, no solo en el pueblo sino en otros, y la gente no quiere regular. O sea, yo digo, está bien, si vamos a la política existe toda la corrupción, la situación que ya conocemos, pero y cuando nosotros nos organizamos tratando de regular un poco el sendero, de los vecinos quisieron denunciar porque hubo malentendidos también, se puso un bono de contribución para poder sustentar un guardaparque, ya que el jefe municipal no lo hace, la provincia no lo hace, los privados no tenemos plata para pagar un sueldo para cuidar el bosque, es como difícil, entonces era entre todos un aporte, terminó siendo claudicado por los mismos vecinos del pueblo, entonces ahí hay que ver cómo horizontalizar también la información, generar una motivación para el cuidado y una concientización de la problemática ambiental que aunque no se vea hoy, ya los que estudian, los que conocen la temática, es prever a futuro, un problema grave. Cortamos la exótica, eso es lo último, cortamos la exótica y fue un proyecto muy bueno para las comunas, porque donde hay vaca o donde hay ganado, está regulando ese rebrote. El avance de la frontera exótica de especies que no son del lugar es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en la tierra. Bien, todos ya tenemos más o menos eso. Cortamos la exótica, ¿qué dijeron? Me dejan las ramas tiradas. ¿Me entendés? Me dejan las ramas tiradas, ¿me entendés? No me haga ese lío, Lisandro, por favor. O sea, estamos en una problemática donde queremos hacer, pero por otro lado no, compleja. Yo con una mirada siempre muy pesimista, creo que esto que propone Juan es muy interesante, pero me parece que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que esta provincia funciona como una monarquía o como un feudo, o sea, los intendentes y jefes y jefas de comuna
nunca van a hacer nada si no están autorizados por el Ejecutivo Provincial. Entonces, siempre que hagamos algo, pensemos que va a haber un telefonazo, ¿no? Diciendo, bueno, hace o no haga. Y los jefes, jefas comunales y las intendentes dependen de la billetera del Ejecutivo Provincial, como sea. Y por otro lado, discrepo con vos, en el sentido de que la sociedad ejecutivo, legislativo, judicial es económica, además de ideológica. Porque yo he escuchado a miembros del Tribunal Superior de Justicia decir que ellos integran lobbies ojeros. Entonces, es muy completo el paquete de esta provincia. No sé si habrá otra que está en peores condiciones políticas y de corrupción que esta provincia. No sé si alguien más, perdón. ¿Alguien? No, una cosa, no, más que todo es una consulta. Tenemos idea de lo que sería o sea, ¿qué sería el planteo? Supongamos que existe un diálogo con el jefe comunal o el municipio de un lugar. ¿Cuál sería el planteo de decirle, escúchame, hacer un diagnóstico, o sea, es una herramienta, va a servir a tu gestión también si querés hacer las cosas bien? ¿Cómo podemos orientar a ese, si existe un diálogo, ¿no? ¿Cómo se puede orientar a ese jefe comunal, a ese intendente, a hacer las cosas bien? ¿Cuál sería el planteo, ¿no? Porque como para tener una herramienta, ¿no? Excelente. Mirá, al que quiera le puedo mandar el que hicimos para Villa Cerro Azul, que es, lo primero que hay que hacer en los diagnósticos ambientales es adaptarnos a la prosa. Hay que escribir. El diagnóstico tiene que ser en prosa. Es decir, yo tengo que poder evocar cuál es la problemática que tengo, cuáles son las problemáticas ambientales que tengo en mi localidad, pero en párrafos. No puedo decir, no tengo basurales, sí tengo normativa ambiental. No, tiene que ser en prosa. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es que en esa mesa de diagnóstico ambiental tienen que estar las organizaciones ambientales del lugar. Por más conflictos que tengan con el municipio, con el intendente, tienen que estar sentadas porque son las que te van a nutrir de precisamente esos conflictos y esas problemáticas y esas amenazas de primera mano. Te van a decir, che, el loteo fulanito que tenemos acá en el faldeo, como decía el David, está, y el problema es este. Y eso hay que ponerlo. Le tienen miedo a mandarle al secretario de Ambiente un diagnóstico que diga eso. ¿Por qué? Porque si no, la provincia de Córdoba no va a poder devolverte obra pública. Cuando vos le decís que tenés un problema grave en tu zona roja, porque van a hacer un loteo de 600 casas, y eso va a afectar el poco, cuando eso llega a la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Ambiente no te puede devolver rutas por todos lados. Lo que está pasando es que, como no le estamos dando ese contradiscurso, lo que está claro que cuando contestamos con múltiple opción, la Secretaría de Ambiente te dice, bueno, entonces necesitas gestión para basurales, mega basurales a cielo abierto, porque vos tenés basurales, entonces 43 millones de pesos para que vos hagas planes de, ¿se entiende? Las políticas públicas del gobierno de la provincia se deben nutrir de esos diagnósticos ambientales. Entonces vos tenés que decirle a la Secretaría de Ambiente que vos tenés loteos, que tenés canteras, entonces la respuesta nunca va a ser más rutas, más obra pública, nunca va a ser. Por eso mismo